Muy buenos días a todos y todas. Como Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases, es una gran alegría darles la bienvenida a todos y todas a esta masterclass que para nosotros tiene un sentido muy especial, no solo por la trayectoria y sensibilidad de los invitados que hoy nos acompañan, Patricio Bustamante y Josefa Ruiz, sino también porque esta actividad ha sido pensada desde el inicio como un espacio accesible, inclusivo y respetuoso de la diversidad. Creemos profundamente que el acceso a la cultura, al conocimiento y a la reflexión audiovisual en salud no puede ser un privilegio, sino un derecho. Y en ese marco, esta masterclass dialoga directamente con el espíritu de IFASES, es decir, usar el lenguaje audiovisual no solo para informar, sino también para conmover, interpelar y generar conciencia. Agradecemos muy especialmente a Patricio por su generosidad junto a Josefa y la disposición de ambos para compartir sus experiencias y a quien hace posible hoy la interpretación en lengua de señas. Me refiero a Fabricio Anselmi, que amplía y enriquece este encuentro. Bueno, esperamos que esta sea una instancia de aprendizaje, de reflexión y disfrute y que las ideas que aquí surjan sigan proyectándose más allá de esta sesión. Sean nuevamente todos y todas bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Eh, en momentos de progreso, como Recording in Progress, en momentos igual complejos, pienso yo, del punto de vista, ¿no? De la mirada del progreso, ¿no? Y de de los nuevos temas. En este caso, bueno, nosotros vamos a contar desde nuestra experiencia, somos un colectivo transdisciplinario y interregional. No sé, Josefa, si tú querías saludar antes de seguir conversando, que tú estás allá en Chiloé. Sí, saludarles y agradecer también a Jimena y a todo el grupo que organiza esta instancia. Me parece súper relevante poder compartir las experiencias y, como dijo Jimena, también para fortalecerlas en el hacer. Creo que súper bueno como tener estas instancias de diálogo y que fortalecen como las distintas miradas, pero también lo que nosotros hemos hecho que tiene que ver con el hacer propiamente tal, que es estar ahí, bueno, en pequeña síntesis ahora nos vamos a explayar, pero somos un colectivo que lleva 10 años trabajando, un colectivo claro, lideramos con el Pato, pero que somos muchas personas más, y que en síntesis somos un taller que ha hecho talleres de cine para personas con ceguera y baja visión y que hemos tenido obviamente un proceso de tiempo, que son estos 10 años, pero también un proceso como de reflexión en torno a qué es el cine, como una pregunta, y qué es también hacer cine desde la baja visión y la ceguera. Entonces eso como un primer planteo que vamos a ir desmenuzando en esta conversación. Siéntanse como libres de interrumpirnos, de hacer preguntas, que eso como que también nos nutre y, y vamos a mostrarles como la página web que tenemos como colectivo, porque esta página web funciona como una síntesis de nuestro trabajo. No sé si se ve bien ahí. Se ve. Se ve, ya. Se ve bien. Y bueno, y antes de empezar también me voy a presentar, me voy a audio describir si es que hay alguien con ceguera aquí. Soy una mujer que está en una oficina, tiene una melena, los labios pintados rojos y de tez eh, como medio difícil a veces describirse, pero morenas, me considero. Entonces, para si es que hay alguien con ceguera. Y yo describirme también, yo soy un hombre moreno, ¿no? Tengo un pendiente en mi oreja izquierda y tengo una camisa verde, 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 verde. Y contarles un poco cómo nace también, ¿no? Este colectivo. Eh, con la Josefa tenemos la suerte de tener una amistad, ¿sí? Entonces cuando uno trabaja ahí dentro de la amistad también es algo muy bonito. Y además tenemos una amistad que nació en el trabajo. Entonces como que la vida nos juntó de alguna manera
en esa situación, ¿no? Como estudiante hace muchos años en la FECH, en los trabajos voluntarios, en el norte de Chile, en Canela, nos encontramos trabajando cada uno en sus respectivos proyectos. Yo siempre he tenido como, me llama mucho la atención, ¿no? El arte, siento que el arte es un espacio, ¿no? Que permite de alguna manera, bueno, crear la belleza y también tensionar, ¿no? Y desmantelar quizás cierta lógica del mundo de la ciencia, pues yo soy profesor en la Facultad de Medicina actualmente. Y trabajo en el ámbito de la ceguera, ¿no? Y la baja visión. Bueno, también en mi audiodescripción no lo dije, pero tengo en la córnea de mi ojo derecho de un hombre que murió en un accidente en Estados Unidos. Tengo un trasplante de córnea, mi córnea tiene más de 100 años de vida y tengo una visión media distorsionada, pues. Y trabajo en el Hospital Clínico de la Chile también en la unidad de baja visión y ceguera. Y con la Josefa partimos trabajando, hemos tenido harta incursión en el cine porque la Josefa es, bueno, es magíster, ¿no es cierto?, en cine documental de la Universidad de Chile, además estudió, ¿no es cierto?, arte comunitario en Canadá, entonces tiene una visión del arte comunitario y una experiencia bien bonita en distintos lugares y territorios. Y de hecho, hicimos un video bien educativo sobre la degeneración macular relacionada con la edad, que con ese ganamos el video Med, ¿te acuerdas que fuimos, lo llevamos a España y todo? Y igual era un video como mucho más de educación, ¿no? Pero este colectivo nace desde, diría yo, el fracaso y desde nuestro afán, ¿no? Que queríamos contar la historia a través de una película de qué era la baja visión, ¿no? Que mostrarle a la gente, porque como que se sabe de la ceguera. Pero de la baja visión es personas con baja visión que usan bastón, que usan dispositivos y que igual nos requieren. Entonces había mucho juicio, ¿no? De decir, bueno, pero usted es ciego o no es ciego, ¿hasta qué punto ve? Y nosotros pensábamos que si contábamos una historia, ¿no? Hacíamos ese retrato, podíamos como de alguna manera educar. Pero había como ese fin, ¿no? Medio educativo. Y nos postulábamos al Fondar para poder hacerlo, y como que no ganábamos, no ganábamos, no ganábamos. Y en uno de esos fracasos, digo yo, que al final igual dijimos, bueno, quizás sería mejor dar un taller, ¿no es cierto?, a las mismas personas con baja visión y ceguera y partir como haciendo unos cortometrajes o enseñar cómo el lenguaje audiovisual de manera accesible, ¿no?, para que las personas puedan relatar sus propias historias. Y así fue como nació Otras Maneras de Mirar, ¿no?, que nuestro primer taller lo dimos en la Facultad de Medicina por ahí por el 2015, hace 11 10 años atrás, como pasa el tiempo. Claro, y reforzar esta idea de por qué en algún momento o pensábamos que queríamos hacer este documental o este retrato a las personas con baja visión y de alguna manera nos dimos cuenta en esa reflexión de quién retrata a quién, ¿cierto? Que siempre es como un juego de los poderes también, es como quién tiene el acceso a poder retratar a otros y bajo qué miradas, ¿no? Como dónde pongo la mirada, dónde pongo esa narrativa, dónde construyo a ese otro desde mi mirada. Y por supuesto que uno puede retratar a un otro sin ser ese otro. O sea, ese ejercicio es muy válido y es muy bonito también si uno lo hace con cuidado y cariño de esos otros. O que muchas veces también muchas películas hablan desde la autobiografía, ¿cierto? O desde la autoconstrucción. Y son distintas miradas, pero en un momento nos pasó, claro, también producto de estas como de lo estructural, ¿no? Que es como no te ganas el fondo, no puedes hacer esta película, y empiezas como a interpretar ciertas cosas. Y generalmente cuando pasan estas como obstáculos, digamos, muchas veces pueden ser como límites muy creativos, ¿no? Entonces, en esos límites creativos nosotros decidimos hacer un taller de cine para personas ciegas y con baja visión sin saber mucho a qué nos estábamos arrojando. Digamos que no nos preparamos, yo por lo menos no había tenido nunca una relación con una persona con ceguera y baja visión. El Pato sí tenía esa expertise. Nos preparamos un poco, digamos, conversamos con algunas personas con ceguera y baja visión, con algunas personas en ese entonces que ya eran muchos años también trabajando en accesibilidad cultural. Eh, entonces, tuvimos algunas conversaciones, pero no nos preparamos así como que demasiado tampoco. Y eso yo creo que fue rico en un sentido porque fuimos muy audaces, en el sentido de realmente eh, probar, o sea, experimentar con el lenguaje audiovisual. O sea, como que estaba ahí un material a nuestra disposición que nosotros no le pusimos límites en ese momento.
Y eso fue muy, muy rico porque desde el lado como de la creación y la creatividad, eh, no teníamos las respuestas nosotros como los facilitadores de este proceso. Y sí las empezamos a construir en colectivo. Entonces las personas con ceguera y con baja visión nos empezaron a a dar respuestas a cosas que nosotros no sabíamos y que no nos habíamos preparado en ese momento y que nos tuvimos que ir preparando juntos. Entonces yo creo que desde una mirada como más comunitaria del hacer, eso es muy rico, porque no éramos los expertos con las personas con ceguera y con baja visión, que además nosotros sí veíamos con los ojos. Bueno, el pato, como ya contó, tiene una córnea prestada, pero de alguna manera hegemónicamente éramos los que sabíamos, pero en realidad no sabíamos nada. Entonces, o sabíamos un poco, pero entre todos podíamos saber. Entonces, lo que propusimos en ese momento, en ese primer taller, hace ya casi 11 años atrás, eh, fue un ejercicio de autoría de cada uno de los participantes. Eran como 10 personas aproximadamente, o 12, no me acuerdo exacto. Y cada uno hizo su propio ejercicio audiovisual. Entonces ahí aparecieron cosas muy amplias. Y desde personas que, obviamente la temática, una cosa es el contenido, ¿no? Como hablar de la ceguera, pero no todas las personas con ceguera quieren hablar de la ceguera, por supuesto, como no todas las mujeres queremos hablar del hecho de ser mujeres, o no todas las personas que, no sé, como que uno no solo quiere hablar de sí mismo, ¿no? Como que a veces quiere retratar otras cosas o hacerse otras preguntas. Y ahí, por ejemplo, me recuerdo que algunos de los cortometrajes de esa vez eran sobre, por ejemplo, la construcción de una calle, de una carretera. Entonces, claro, habían algunos cortos que estaban ligados como temáticamente a la ceguera, pero todos estaban hechos por personas ciegas y con baja visión. Y claro, y ahí, por ejemplo, también aparecieron cosas muy técnicas, muy, muy entretenidas, digamos, porque ¿cómo encuadra un ciego si no ve con los ojos? Entonces nosotros tampoco lo sabíamos y todavía no lo sabemos porque obviamente no hay como una forma de hacer cine por los ciegos, como que sería como reducir, ¿no? Pero sí empiezan a aparecer ciertos como elementos que podrían darnos cuenta de como ciertas estéticas eh, de la producción cuando uno no tiene... no- en- Te primero, pega- las- ¿no? te quedaste pegada, no sé si tú o yo. Fue... No sé si- La Josefa está con intermitencia. la ¿Sí? Josefa. Sí. Ah, ¿Podéis dejar de compartir pantalla, Josefa, a ver de repente? Sí, está pegada. Bueno, ¿ahí? ahí sí, de repente puedes dejar de compartir pantalla un rato porque a ver si es que con eso mejora. O que Ya. su video lo Ahí sí, ahí cayó. está ahí. Se cayó. ¿Se fue? ¿Se Sí, fue? sí, pato. Bueno, yo puedo seguir, ya que somos un colectivo. Entonces fue súper interesante primero como para nosotros explorar, o sea, yo trabajando en baja visión, en rehabilitación y todo, primero pasaron cosas bien interesantes que en la Facultad de Medicina empezaron a ver personas ciegas, ¿sí? O sea, habían personas ciegas como habitando la facultad, que era un espacio, y con eso también se empezó a notar, ¿no es cierto?, lo difícil que era llegar a la facultad, cuáles eran las dificultades, ¿no?, a través del acceso. Y nosotros con la Josefa, como bien decía ella, no habíamos hecho como todo un proceso de investigación de un taller de cine para personas ciegas. De hecho, en la primera sesión habían personas que venían y decían, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo no entendemos? Como que había una curiosidad y también era como una pregunta, como bien audaz, digamos, en términos de comprender, ¿no es cierto?, el cine desde la no visión, con los ojos, ¿no? Y en ese sentido teníamos algunos referentes. Eugen Bauchar, que es un fotógrafo ciego de Eslovenia, que ha escrito mucha teoría sobre la imagen, ¿no? Y sobre todo él tiene una tesis, ¿no? Que tiene que ver con, no solo con el ojo y el cine, sino que con la disposición del cuerpo hacia capturar imágenes, ¿no? O qué querer decir a través de eso. Tiene unas fotos súper bonitas porque él monta como una escenografía onírica, así como medias de sueño, eh, y tiene asistentes, por supuesto, pero él tiene un deseo de imagen que nace porque él perdió su primer ojo con una mina antipersonal que le explotó. Él creía que era un objeto de niño, él estaba jugando con ese objeto que encontró
y le explotó y al final pierde un ojo así. Y luego pierde otro ojo en un accidente con una rama de un árbol. Y su madre se obsesiona con la idea de que antes de que él quede ciego, viera muchas imágenes de arte, de actrices, de paisajes. Y él Pato, luego, perdón que me sí, interrumpa. Hay un participante, Julio, que pide si puede escribir el nombre de quien está hablando en el chat. ya, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que él después se enamora, Eugen Bauchar, se escribe Evgen Bavkar. Y él se enamora y se enamora y él quiere tomar una foto de la persona del que él está enamorado, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué si yo soy ciego no puedo tomar una foto, ¿no? Todo nace también de esta persona. Y ahí él empieza a escribir mucho respecto como al espejo que nosotros buscamos retratarnos, ¿cierto? Que al final tiene que ver mucho con nuestra interioridad. Y también critica, ¿no? La sobreproducción de imágenes y basura, ¿no es cierto?, digital, que hoy día igual enfrentamos, ¿no? O sea, si vamos a un concierto, por ejemplo, o incluso al teatro, uno se encuentra con las pantallas de las personas, ¿no? O sea, una experiencia que es totalmente vana, ¿no? Que trata como de capturar una imagen, ¿no? O sacar foto a todo, a la comida. Si vamos a comer, ¿no es cierto? Nos sacamos una foto y la subimos a las redes, que compartirla, porque si no, como que eso no pasó, ¿no? Entonces hay una crítica también a esa sobreproducción de imagen. Y en términos técnicos, nosotros igual trabajamos con el Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, de la Universidad Técnica Metropolitana de Chile, y ahí ellas nos ayudaron a hacer como diseños táctiles para superar ciertos conceptos que eran muy visuales, ¿no? Como los planos en el cine, las angulaciones de las cámaras. Y eso lo hicimos trabajando como con cuerpos como de egipcios, así como de lado, que uno podía tocar, ¿no es cierto? Y entender cómo estaba ese encuadre, ¿no? Y fue bien impresionante lo que pasó con el taller. La primera sesión, ¿no es cierto? Algunas personas se llevaron cámara y volvieron a la próxima con las memorias llenas de imágenes. O sea, había una voluntad de filmar. Y ahí empezaron a pasar cosas. Mi aprendizaje mayor, yo sobre todo aprendí más que enseñar, ¿no? Al venir, ¿no es cierto?, como de este lugar de la ciencia, de la lógica del paper, de que es la única forma de comunicar, ¿no? Todo tiene que tener mucha certeza. Entonces yo estaba muy preocupado del producto que le llaman, ¿no? Así como, ya, pero ¿cómo va a quedar la película y cómo va este trabajo y todo? Y me estaba perdiendo, ¿no? De realmente no ver, digo, lo que estaba pasando en el taller, ¿no? En la misma cocina, en ese laboratorio que teníamos, en ese afán, ¿no? De productivista, de poner el foco en el fin, ¿no es cierto? Entonces, porque habían sesiones que no pasaba nada también, o sea, no pasaba mucho. Y pienso que ese es mi mayor aprendizaje, al menos en ese primer taller, ¿no? De estar ahí en ese lugar, ¿no? En ese ensayo-error y que no tiene por qué siempre resultar y de vivir ese proceso. Josefa, volviste porque yo me tomé la palabra. Volví, espero que esté más estable. Sí, está más estable. ¿Soy más estable? Sí, eres cuerpo estable. Claro, comentarles ahí también que, bueno, yo creo que muchas personas que trabajan en laboratorios o en talleres, como tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo del arte, saben y sostienen muchos días de que no ocurre, aparentemente no ocurre nada, que son a veces los días más fértiles para la creación también. O sea, yo también participo ahora en un taller que se llama Taller Tormenta, que es un taller con mujeres artistas con discapacidad intelectual. Y claro, ellas son muy hacedoras, muy hacedoras. O sea, como que muy productivas, podríamos decir también, pero más allá es este hacer que uno está como, a lo mejor no sabe muy bien lo que está haciendo, que yo creo que en las ciencias pasa mucho también, como en esa observación hasta que algo ocurre o algo, entre comillas, se descubre. Yo creo que el taller, otras maneras de mirar, también tenía eso. Claro que como dice un cineasta que a mí me gusta mucho, que seguramente si hay gente aquí de la Facultad de Cine lo conoce, que es Flores, Carlos Flores, que a mí me gusta mucho una cosa que él dice y que siempre recuerdo, es el avance como irreflexivo, que uno está haciendo cosas como sin saber lo que está haciendo, y el retroceso metódico. Y yo creo que nosotros como colectivo nos pasó eso, tuvimos un avance irreflexivo que fueron quizás los 2 primeros años, que hicimos los talleres como con la convicción de que era importante hacerlo,
Y después hubo un momento que fue como un retroceso metódico donde uno se hizo muchas preguntas y adecuó muchas cosas, ¿no? Ahí apareció el material táctil que habla el pato, porque fueron inquietudes de los mismos participantes que nos fueron como dotando, ¿no? Como que también ahí es como la metodología que uno usa, ¿no? O sea, si uno está abierto a la escucha, ahí tiene que estar constantemente cambiando también sus formas de hacer las cosas para que aparezcan otras, sigan emergiendo nuevas cosas o reflexiones o conocimientos, contenidos. En este caso eran cortometrajes. Pero en realidad, más allá del cortometraje, era como este espacio de encuentro, eh, desde como el diálogo para muchos fue muy importante porque también aquí aparecen las cosas más concretas, ¿no? Las personas con ceguera tienen muy pocos espacios para sociabilizar, o sea, más allá para el encuentro. O sea, es una ciudad, Santiago al menos, donde hacíamos el taller en ese momento, no una ciudad que que fomente los encuentros humanos. Todo lo contrario, o sea, los flujos son eh, sumamente limitados, ¿no? O sea, es como ir a los espacios de estudio, ir a... No estoy pegada, ¿cierto? No, No, ya. Ir al trabajo, volver, como que el tercer espacio, que sería este espacio del no consumo y del pleno encuentro, es casi inexistente. Entonces, eso obviamente personas con más capital cultural o con más capital económico tienen acceso a mayores espacios de encuentro, ¿no? Generalmente muy mediados, eso sí, por lo económico, que no debería ser, ¿no? Por ejemplo, la plaza podría ser un tercer espacio, no sé, cualquier espacio que no esté mediado por nada económico ni nada productivo. Empiecen a pensar ustedes qué espacios ustedes habitan que no tengan esas condiciones. Seguramente van a ser los espacios familiares, ¿cachai? Como las fiestas, que también en nuestra sociedad cada vez son menos. Entonces esos espacios como del ocio, que son muy importantes, están muy bajos y las personas con discapacidad aún menos. Entonces, las personas que participaron en ese primer taller también era una oportunidad de encontrarse con un otro que además estaba viviendo una experiencia parecida que era o la ceguera o la baja visión. Entonces, claro, a veces se compartían mucho rato de temáticas con el bastón o otras cosas que no tenían que ver con el cine. Pero además estábamos haciendo cine. Entonces, a veces pasaban muchas cosas a la vez. Y en ese como retroceso metódico que yo les cuento, que debe haber sido como 2 o 3 años después de ese primer taller, también trabajamos con niños y con niñas. Y ahí apareció ese material táctil, apareció el UTEM, y aparecieron como otras reflexiones. Bueno, quizás hay otra cosa que no les contamos, que nosotros después del primer año de trabajo fuimos a México a colaborar con otro colectivo que se llama como, tiene para imaginar. Cine para Imaginar. Y ahí nosotros aprendimos, hicimos un trueque, porque nosotros lo que hacíamos al comienzo era estos talleres creativos, ¿no? Que las personas consiguieran hicieran cine. Pero no habíamos incorporado todavía a nuestra práctica La la accesibilidad. accesibilidad universal, que es fundamental también. Pero nosotros en el comienzo no lo teníamos tan claro, ni sabíamos hacerlo. Entonces ahí fuimos a aprender a hacerlo y aprendimos como las nociones básicas. Obviamente ahora hay productoras en Chile que justamente en ese momento todavía estaban como empezando, ¿no? O sea, todo esto es bastante reciente también, lo de como en Chile, en otros países está mucho más desarrollado, pero en Chile la accesibilidad universal es un tema que yo diría, por lo menos en el ámbito de la cultura, como mucho llevará 15 años, yo creo. Puede que me equivoque, que obviamente hay otras iniciativas, pero así como más institucionalizado, más profesionalizado, es más o menos ese tiempo. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, que era creación desde las comunidades con ceguera y baja visión, era aún más como radical el ejercicio, que no debería hacerlo, pero era así. Incluso, y en esa misma reflexión que nos fuimos dando, también en colaboración con Cine para Imaginar, empezamos a hacernos preguntas, pero ¿por qué estamos haciendo un taller de cine solo para personas ciegas y con baja visión? ¿Y por qué no, qué está pasando ahí? También empieza a haber un ruido ahí, ¿no? Como por qué tiene... Y ahí hicimos el taller experimental de imagen, que bueno, ahí justo fue la pandemia además,
Y ahí la pregunta fue, ok, hay que colaborarse, o sea, podemos estar las personas ciegas y no ciegas en un mismo espacio. ¿Y cómo se va a hacer ese cine? Y ahí a lo mejor el Pato les puede contar esa Y experiencia. mira, contar igual, les vamos a contar igual de cómo fue ese tránsito, ¿no? Primero, recordar sí que tuvimos mucho aprendizaje sobre la ceguera en ese proceso. Yo que trabajo en ceguera como, y que es como la línea de investigación que yo más sigo, ¿no? Y donde me he podido desarrollar al menos, lo que me interesa y la baja visión, fue también vivirla nosotros, ¿sí? Como en términos de este colectivo. Por ejemplo, una vez nos pasó una cuestión súper que ustedes, miran, no lo van a creer quizás, pero así fue. Con la Josefa nos perdimos en el auto. La Josefa un día nos llevó y figurábamos en el auto, yo que veo poco para leer los nombres de las calles, y en la parte de atrás, trasera, venían tres compañeros ciegos. Y la Josefa como que se perdió en un momento. Entonces empezó a dar vueltas como por calle y uno de los ciegos dijo, nos perdimos. Como que la Josefa y nosotros dijimos, sí, así es. Ya, pero ¿dónde estáis? ¿Cómo se llama esta calle? Ya, no, ya, mira, aquí vamos a salir así. Como que él tenía un GPS guardado en su cerebro, que en el fondo era capaz de poder guiarnos como en esa pérdida, ¿no? De poder decir, bueno, estamos realmente viviendo, esta escena es algo que nos está pasando, ¿no? Es como... Y después, igual, nos reíamos un poco como de esa situación, ¿no? Como en la lógica tan oculocéntrica de cómo funcionan las cosas. La experiencia de ir a México también tuvo sus particularidades. Bueno, México también siempre es tan hipersensitivo, no sé, una cuestión como tan... Hay tanto estímulo hiperestimulante, ruido, movimientos, sonidos, que fue muy lindo poder hacer esos trueques, ¿no? Decir también que cuando partimos nosotros contamos con el apoyo y el trabajo de José Luis Torres Leiva, un gran cineasta chileno, ¿no? Documentalista, que él había hecho una película que se llamaba Ver y Escuchar, que eran diálogos entre personas ciegas con personas sordas, ¿no? Entonces José igual había ya como tenido como esa experiencia, ¿no? De sortear de alguna manera las maneras de percibir y llevarlas al cine de una manera tan bonita. Entonces, eh, igual veníamos como bien, teníamos como nuestras amistades y cariños, ¿no es cierto? Y lazos como de trabajo, ¿no? Y la experiencia con las niñas y niños fue una cuestión que para mí igual fue muy sorprendente, porque primero, bueno, logramos ganar un financiamiento luego para dar este taller en un colegio para niños ciegos en Santiago, que es el Colegio Santa Lucía, y el Colegio Luis Braille en La Serena. Entonces, eso significó hacer una cuestión interregional, ¿no? Bueno, los niños, las niñas que a través del juego, ¿no es cierto?, aprenden todo. También era como venir a desarmar el esquema educativo un poco y tensionar lo que se enseña en el colegio al ir a enseñar cine, ¿sí? Porque también había un cuestionamiento de, bueno, pero ¿cómo los niños van a ocupar la cámara? Porque al final siempre aparece un poco la lógica capacitista, ¿no? Que a través del cine, y en este caso el arte, ¿no es cierto?, el audiovisual, logra tensionar, ¿no? En esta imagen de decir, bueno, que igual a mí hay discusión respecto a eso. ¿Eh? En México hay un grupo de fotógrafos ciegos y todo, y dicen, bueno, pero el fotógrafo ciego en sí mismo ya se está diciendo y haciendo un énfasis como en esa exotización, si se quiere, ¿no? Pero en el fondo aquí nosotros lo que hacíamos en los colegios con los niños era darles la posibilidad, hicimos un manual de cómo hacer cine táctil y era una locura cuando le entregamos los libros en braille, los niños estaban leyendo con las manos y tocando todos los modelos de cuál era qué es lo que era un picado, contrapicado, ¿no es cierto? Plano americano, un primerísimo primer plano, que son conceptos que también tienen que ver con la visualidad o la manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y este mundo tan hiper visual y ocular centrista. Y hicimos varias cosas, escuchamos un radioteatro como de terror, había niños que tenían miedo, o sea, como que igual vimos muchos sentimientos y sensaciones, y fue muy lindo el final porque proyectamos en la Cineteca los cortos que están en la página web nuestra, que los pueden ver después. Igual en una de esas les voy a mostrar después uno que es mi favorito. Y fue lindo porque los niños de La Serena volaron a Chile, ¿no? O sea, a Chile, a Santiago, en Santiago es Chile. Volaron a Santiago a la Cineteca a ver, y a conocer a los niños del otro colegio. Vieron su película proyectada en el cine, entonces estaban súper emocionados. Fue una cuestión súper linda la que pasó también, o sea, a través no del propio ejercicio que fue como el taller que dimos, ¿no? Y encontrarse con sus pares y ver una película que ellos habían hecho en la pantalla grande, escucharla también es algo que igual es muy bonito, ¿no? Y se veía como esa magia en las risas de los niños cuando se escuchaban sus voces como que estaba apareciendo lo que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo creo que es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y me siento muy afortunado, ¿no? Y agradecido de esa experiencia.
y todo lo que pude aprender, ¿no? Y como decía la Josefa, después nos empezamos a cuestionar, porque como colectivo igual en estos 10 años hemos pasado por varios momentos, por tratar de ahí reflexionar cómo vamos, para dónde vamos, también en algunos momentos detenernos, no avanzar. Y en ese sentido empezamos como a cuestionarnos la idea, ¿no? De por qué enseñar a personas con ceguera y baja visión. Y que eso en sí mismo era un concepto muy inclusivo. Y nosotros no estamos con la inclusión. Y aquí no me tiren tomates virtuales, por favor, pero yo me gustaría como tensionar un poco la idea de inclusión que se ha quedado un poco vaciada de contenido. La inclusión aparece en todos los discursos que ustedes escuchen de cualquier autoridad, todo el mundo está a favor de la inclusión. Sin embargo, eso no pasa a ser más allá de una declaración, ¿no? Y nosotros al menos a través del cine pudimos aprender otro concepto que uno de nuestros grandes amigos que participa del colectivo, que es Lorenzo Morales, poeta, ¿no es cierto? Un amigo que es ciego, ¿no? Él plantea el concepto de expansión, más que de inclusión, ¿sí? La inclusión en sí misma es binaria, ¿no? O sea, alguien es incluido, ¿a qué es incluido? ¿Por qué es incluido? Y además sucede a una discriminación, ¿no? O sea, alguien es incluido porque ya fue apartado. Entonces, esa lógica binaria no hay que cuestionarla. Y en ese sentido, la expansión viene a ser, pienso yo, una alternativa, ¿no? Interesante de crecer. En este caso del cine, ¿no? O del arte, es conocer eh, qué tienen que decir, ¿no es cierto?, corporalidades que han sido históricamente excluidas, ¿no? En este caso, como de la creación, ¿no? Y ver cómo percibe ese cuerpo que no ve con los ojos, ¿no es cierto? Y qué es lo que nos quiere mostrar, ¿no? De esa misma interioridad. Y yo creo que esa posibilidad es expansiva. Y más que las personas ciegas aprenden de las personas que no ven, que ven con los ojos, ¿no? Nosotros quisimos hacer una trampa y nuestro último taller era un taller sobre imagen, reflexionar en torno a conceptos supervisuales que ahí les vamos a mostrar después de nuestra página web para personas que ven y no ven con los ojos. Entonces, en esta idea de trampa, ¿no? De ver y no ver con los ojos, en el fondo lo único que se necesitaba para participar del taller era tener un cuerpo. Sí, eso era como básicamente como lo que uno necesitaba para poder participar. Y todo esto además ocurría en pandemia, ¿no es cierto? Que todos sabemos que igual fue una situación muy media traumática y todo, pero fue bonito que a cada persona participante le llegara una caja con materiales y nos juntáramos por el Zoom, ¿no es cierto?, a semana, ¿no es cierto?, a discutir estos conceptos visuales entre personas que ven y no ven con los ojos, ¿no? Entonces ahí se generó un diálogo, sobre todo en el que había muchas personas que no habían conversado con personas ciegas, ¿no? Y menos en la vida, respecto a nada, o sea, en este mundo, ¿no es cierto?, en el que estamos tan segregados y que cada vez está apuntando más hacia allá, ¿no es cierto? Entonces era muy bonito en ese sentido conversar respecto al color, la perspectiva, conceptos muy visuales, ¿no? Entre personas que perciben el mundo de distinta manera. Entonces, pienso que al menos ese ejercicio ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque además entre todas las personas que estuvimos ahí fue una experiencia muy bonita de aprender. Mira, yo no sé si puedo compartir aquí y se va a compartir el sonido también del audio del ordenador para mostrar uno de los cortos que nosotros hicimos con los niños, que a mí hay uno que a mí me gusta mucho. Aquí está. No sé si se ve la pantalla completa. ¿Se ve? Sí, Vimi, tenéis que expandir ahí para ver la pantalla completa. ¿tú no la veís, Josefa, ahí pantalla completa? El video no se ve en pantalla completa, se ve como en la página web en pantalla completa. Yo lo agrandé, no sé cómo abrirlo Pero luego. ahí ponle play, a ver. A ver. Y tiene como una estrellita en la esquina y ahí lo ampliáis. Ahí. Un poquito más. Ahí. Ahí sí. Tienes que activar el audio, Pato, parece. Está Un muteado. día, Ay, sí, perdón. Ahí sí. había una vez un bosque encantado donde vivían animales encantados, dragones, zorros, lobos, duendes y magos. Un día soleado, los duendes decidieron ir a robar oro y el dragón los pilló, diciéndoles, si no salen inmediatamente de mi cueva, sufrirán graves consecuencias. Entonces los duendes se organizaron y decidieron compartir la fortuna con todo el bosque. Sugirieron al dragón lo siguiente. Pato, está pegado, parece.
Vemos la ¿Está pantalla, pegado? Yo lo pero veo, tú lo no, ves. pero no avanza. Está detenida Oh, la imagen en el minuto 8:09. No. oh, no te creo. Josefa, ¿tú lo veías o no? Veo la pura imagen, pero no avanza. Se escuchaba el audio, eso sí. En serio, a ver, ahora voy a tratar la última vez, si no, voy a desistir y por último traté tú. ¿Se ve Había una ahí? vez un bosque No. encantado donde O sea, vivían se ve, ¿No? animales. pero no avanza. Oh, qué Capaz tenés que deseo. dejar de compartir Dejar de compartir pantalla. y intentarlo otra vez. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ahora sí, a ver. Ahí sí se ve el mural. Sí, ahí sí. A ver A ver, ahora por la play, a ver si funciona. Zorros, lobos, duendes y ¿avanza? magos. Un día Sí, ahora soleado, Ahí sí. sí. decidieron ir a robar oro. Y el dragón los pilló, diciéndoles, si no salen inmediatamente de mi cueva, sufrirán graves consecuencias. Entonces los duendes se organizaron y decidieron compartir la fortuna con todo el bosque. Sugirieron al dragón lo siguiente. Se nos ha ocurrido un plan. Sacar el oro de la cueva y repartirlo por todo el bosque. Nosotros subiremos con todo a la espalda y usted volará por todo el bosque. Nosotros nos encargaremos de que llueva oro. Y de pronto las estrellas se volvieron doradas. Bueno, ese es uno de los cortos al final todo nació haciendo un mural, ¿no es cierto? Esta idea como de pintura. Y, y ese era como el telón, ¿no es cierto?, de fondo. Y ese era el cuento que querían contar los niños, ¿no? O sea, como que los duendes llevaban el oro como a la ciudad y las estrellas finalmente terminan volviéndose doradas, ¿no? Entonces, de esa historia, ¿no? Creo yo que hay belleza en ese ejercicio, ¿no? De que los niños primero puedan como poner su voz, en este caso, eh, además a través de estos dispositivos y jugar también con las cámaras, pero también contar, ¿no? Esa imaginación, creo que hay algo muy bonito en eso. eh, y que finalmente eso a nosotros nos permitió todo ese viaje, ¿no? Terminar en esta reflexión un poco de compartir respecto a estos conceptos más visuales y esta especie de laboratorio y receta de cocina en que terminó la última parte de nuestro taller. No sé, Josefa, si tú querías hablar más de eso y de repente compartir alguno de esos ejercicios, no sé, lo que, Sí, como también tú. comentar que son talleres largos, como son, bueno, hicimos dos versiones con los niños y más o menos duraban un año en total los talleres con los adultos y con los niños, bueno, como hicimos una versión en Santiago y otra en Serena, tuvieron distintos como tiempo, pero en general también es esta idea de tomarse el tiempo, ¿no? De tener tiempo para hacer las cosas y demorarse. Como en eso también hay un valor, como que vemos mucho valor en el compartir, en que las cosas tengan que ir a un tiempo, al tiempo que tengan que ir. Entonces, los talleres estaban planificados, eran 12 sesiones, pero en esas 12 sesiones no estaba incluida ni la producción ni la postproducción, digamos. Entonces, más o menos era un año al final de trabajo juntos con los adultos, que es harto tiempo para la noción también de taller, ¿no? Como que en general los talleres pueden durar un poco menos, bueno, depende del tipo de taller. Pero eso es uno de los principios, yo creo, que tiene el colectivo Otras Maneras de Mirar, y también de permitirse detenerse, porque, bueno, como ustedes deben saber, estas cosas se financian con fondos concursables. Entonces también hay un agotamiento en esa lógica, ¿no? Como que hay que estar siempre como arriba de una máquina va muy rápido también. Entonces creo que por eso nos hemos permitido también a veces no dar talleres, o sea, años que no hemos dado talleres. Y de hecho, este último taller que dimos fue en pandemia, que es el taller que le llamamos taller experimental de imagen, o sea, desde la ceguera. O sea, y ahí es donde también están invitados personas ciegas y no ciegas al ejercicio de la colaboración. Y como era también en el contexto de la pandemia, como les contaba el Pato, les llegaba una caja por correo a tu casa y desde ciertos materiales se iban construyendo imágenes, y no solamente imágenes visuales, sino también imágenes táctiles, que también fue algo que fuimos aprendiendo. Y en ese compartir, en esos diálogos, en ese como pimponeo también de audios, también se va generando conocimiento que queda como
impreso en otros dispositivos que son el propio cuerpo también, que no siempre tiene que ser algo como hacia lo público o en un museo. Eh, Aquí pregunto si tenemos algún ejemplo de imagen táctil. Pucha, aquí no tengo ninguna como para mostrarte, pero son generalmente relieves en plástico. Es como eso es lo que podría, no tengo ni siquiera una foto de una imagen táctil aquí. Pero puedo mandarte algunas referencias después también de un libro que es muy interesante que habla de la imagen táctil, que una de las investigadoras que trabaja en la UTEM, que es la Pilar, el apellido se me escapa, pero podemos mandarle esos textos después que habla sobre la imagen táctil. ¿Qué es la imagen táctil? ¿Y qué tipo por qué siempre pensamos sobre la imagen desde lo visual, ¿no? Y también ahí cuando pensamos como en esta idea de la imagen interna, que es algo que propone el fotógrafo que les comentaba al Pato al comienzo, ¿no? Que hay imágenes que no tienen que ver con la visualidad, pero que son imágenes igual, que son construcciones de imaginario finalmente. Y de narrativa. Y eso es el cine también, son construcciones imaginarias y narrativas. Y de hecho hay cine experimental que no tiene imagen. De hecho, recuerdo también uno de los cortometrajes que es la pantalla en negro y es puro sonido. Yo no podría decir, bueno, eso es cine o es radio, teatro, o qué es también, pero estábamos todos, era muy conmovedor también porque nosotros hacíamos las presentaciones finales de los talleres en la Cineteca Nacional. Y eso era importante como gesto político, ¿no? Porque es como, ¿qué tipo de cine está dónde? Entonces, igual que cuando muchas veces como, no sé, ¿por qué no hay producción de las niñeces en los museos? O sea, ¿dónde queda todo ese capital tan rico, ¿no? Que finalmente, ¿por qué no lo estamos volviendo, no lo estamos viendo, no lo estamos dejando ver? Como que pareciera que eso es inferior y empiezan todas estas categorías como muy, muy duras y finalmente como que reducen mucho el campo de la cultura, ¿no? Como esto sí entra, esto no entra. Y ahí, claro, está esta reflexión que también hacía el Pato, que es como, por qué lo inclusivo, ¿no? Cuando nosotros lo que queremos es un mundo expansivo donde todo cuerpo pueda ejercer su estética de distintas maneras. La diferencia como una parte muy importante de la sociedad, pero donde respetemos esa diferencia realmente. Obviamente hay cuerpos que no pueden producir como otros, y eso no tienen por qué ser excluidos o incluidos a ratos, ¿no? Cuando conviene, como la conveniencia de la inclusión, yo creo que es la que genera mucho daño. Y claro, ahora en los discursos está como que es políticamente correcto decir que uno es inclusivo, pero no necesariamente está en la praxis de lo cotidiano. Entonces, bueno, ahí como para ir sintetizando quizás y también dejarles la palabra a ustedes si es que hay alguna pregunta como más concreta o alguna reflexión que quieran compartir, sería como bien importante para nosotros. Sí, estamos abiertos ahí a las preguntas, a quien quiera como conversar, ¿no? Pero contar que fue bonito el tema de poder trabajar bueno, en la pandemia, que igual era una cuestión media de muerte, ¿no es cierto? Estar como pensando en conceptos como súper visuales y sobre todo los aprendizajes que surgen ahí como colectivo, ¿no? Uno de los ejercicios, que igual era un poco una locura y nos sacaba también de la lógica. El primero, bueno, nuestra idea es que en la página, para quienes puedan visitar, está como un recetario de cocina que se puede replicar en cualquier lugar, ¿sí? Son como recetas, los ejercicios son muy simples, tienen pocos pasos y se pueden hacer, ¿no? Uno era, por ejemplo, hacer una bitácora de ir a dormir. El primer ejercicio, íbamos a dormir con una cuchara en la mano y dejamos un plato en el suelo, ¿no? Entonces, en el momento en que uno justo ya hace el paso entre la conciencia y la inconsciencia, se supone que suelta la cuchara, ¿no? Y esa cuchara da un golpe, suena y uno despierta en ese momento, entonces había que hacer una bitácora, ¿no? De qué nos pasaba durante la semana al vivir esa situación. Y la historia igual era muy divertida, ¿no? Había gente que despertaba abrazada con la cuchara, que no la había soltado nunca en toda la noche. Otra gente, no sé, pues escuchaba unas campanas o unos sonidos, otros veían como unas cosas visuales medias fantasmagóricas. Entonces ahí cada uno hizo su bitácora y la compartió. Y luego además hicimos grupos de a tres
fusionar nuestras experiencias con la cuchara. Entonces igual era absurdo, ¿no? Ya estábamos viviendo una situación horrible como la pandemia, ¿no? Media apocalíptica, pero igual nos íbamos a acostar con la cuchara en la mano, ¿no? Entonces eso en sí mismo era disponer al cuerpo quizá a experiencias que no hacemos, ¿no? Constantemente, como desde el juego también un poco y la creatividad, ¿no? Eugen Claro, y Bauch. que esos ejercicios tienen harto que ver también con el flujo del inconsciente, como que son ejercicios de hecho inspirados por la corriente surrealista que te van entrenando también ese otro campo que tenemos que es el inconsciente. Entonces, ¿cómo hacemos como en esos ejercicios creativos también? Y muchas veces necesitamos ejercitar más ese lado, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados como sistema a estar ejercitando siempre este otro lado, que es el lado consciente, que sabemos que es un pedazo nomás de lo que somos. Ahí está, Constanza quiere hacer, creo, una pregunta. Y espérate, yo justo iba a terminar de contar que Eugen Bauchart tiene en la solapa de este fotógrafo ciego, en la solapa de su chaqueta, tiene un espejo. Entonces, si tú hablas con él y tú ves con los ojos, en el fondo estás viendo tu mirada todo el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, él tiene esa militancia que desde la ceguera, en el diálogo ya, te enfrenta a ti como a ti mismo, ¿no? Al conversar. Y eso yo encuentro que es como también habla un poco, ¿no? De esta lógica de esa resistencia de la ceguera a una dictadura visual, diría yo incluso, ¿no? En el que hoy día todo pasa por ahí. Entonces, pienso que hay que aprender mucho de la ceguera. Constanza. Hola, sí, muchas gracias por su presentación, muy maravillosa y de mucho aprendizaje. Yo quería consultar con respecto a los colegios, al colegio a que asistieron, ¿cómo fue el acercamiento? Ya que supongo que fue una actividad que rompe con lo tradicional de la educación. ¿Hubieron resistencia del establecimiento o cómo fue? Sí, mira, o sea, primero decir que con estos dos colegios nosotros igual ya traíamos un trabajo, por lo tanto había un compromiso también de ser parte del proyecto, fuimos a conversar, les contamos todo, ¿no? Igual yo siento que, mira, sé que se portaron súper bien con nosotros, fue muy bonito igual, pero creo que había una resistencia en términos de entender, ¿no es cierto?, cómo se enseña el arte a los niños, por ejemplo, ¿sí? Y no solo a los niños ciegos, ¿no? Como que cuáles son como los conceptos que sí, y en general los planes de estudio también son bastante eh, rígidos, diría yo. Entonces, igual ahí hubo que hacer como un diálogo bien interesante de que se entendiera, ¿no? De que lo audiovisual igual era una posibilidad, ¿no? Y aquí no lo digo solo como en términos productivos de decir, bueno, mira, si el niño aprende cómo la cámara da la perspectiva o los planos, con eso le está aportando a él a su construcción del mundo, ¿no es cierto? Del espacio en la orientación y movilidad por una persona ciega, que es muy importante. No, o sea, sin justificarlo desde ahí, ¿no? Pero tuvimos como que igual hacer esas reflexiones, pero que igual era una posibilidad que no estaba en el plan de estudio, ¿sí? De decir como esa experiencia vital de poder ocupar una cámara, de poder ocupar una grabadora de sonido, de poder entender cómo se hace un montaje, ¿no? Entonces, pienso que sobre todo desde el juego, ¿no? Y la experiencia propia, igual hubo que justificar, porque los planes de estudio igual dicen, bueno, el arte se enseña de esta manera, ¿no? Esto es lo que tienen que aprender, esto es lo que está en el currículo, entonces ahí claramente no cabe lo audiovisual, pues. Entonces, igual esto vino un poco como a tensionar también esa lógica de los espacios educacionales. Y los niños igual se volvían locos con el cine, o sea, querían estar ahí como ocupando las cámaras, grabando, estaban súper motivados, como comprometidos con el trabajo, ¿no? No sé, Josefa, si tú querías decir algo. No, a mí también me parece que una de las cosas importantes, por ejemplo, era que ellos no tenían ningún libro que no fuera del Ministerio de Educación como para ellos, ¿no? O sea, existen ahora más, pero en ese momento que les llegara a la escuela un libro, porque cada uno llevaba su libro, que era el libro de taller de cine, entonces tenía imágenes táctiles con los distintos planos, reflexiones de qué es el cine, o sea, como una guía de cine, pero con imágenes táctiles y braille. Ese acceso que pareciera como algo que eh, deberían tener, además de los contenidos como formales, los niños con ceguera no lo tenían. Entonces uno empieza a pensar ahí, bueno, entonces, ¿qué literatura están leyendo? ¿Qué poemas están? Como que uno empieza a preguntarse, ok, entonces, ¿por qué?
estos niños que tienen los mismos derechos que a mí en la presentación de Jimena me pareció muy importante, esto también tiene que ver con los derechos. O sea, un niño, no por ser ceguera, tiene menos derechos que un niño sin ceguera, pero ocurre que en el sistema público lamentablemente tienen menos acceso porque tampoco hay una producción que esté pensado para ello. Ahora hay muchas más cosas, pero tampoco llegan a las escuelas. Entonces creo que en ese sentido es interesante también que lleguen otros formatos, talleres, otro tipo de cosas a las mismas escuelas, porque los niños ya están ahí, digamos. Aquí hay dos manos, una de Alén y de María Paz. Le vamos a dar la palabra a Alén primero. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por compartir su trabajo con nosotros. Muy emocionante toda su experiencia. Quería preguntarle si es que podían entrar más en profundidad sobre el trabajo como de lo sonoro que han tenido respecto a estos talleres o a sus cursos, porque claro, es como el otro gran 50% que hay en el audiovisual, ¿no es cierto? Y quería saber cómo ha sido esa experiencia también con los participantes, si han tenido un cierto acercamiento al mundo sonoro como desde estas otras condiciones. Eso. Mira, lo sonoro fue algo que salvó, de alguna manera fue, o sobre todo, mira, ¿sabéis lo que tiene la relación con lo sonoro quizá? Primero, desde la creación, las personas con ceguera, sobre todo que han nacido ciegas, ¿no? O con ceguera profunda, que ha sido como esa relación, lo sonoro fue muy importante, ¿sí? Primero en términos de este concepto de paisaje sonoro o postal sonora. En el primer de los talleres, de hecho, hay un corto que es sin imagen, que es un viaje de una persona que va a buscar trabajo, parece que va desde el campo a la ciudad, hace esta migración, ¿no? Entonces, primero eran unos sonidos como de la naturaleza, del viento, de animales, del campo, y llegar a la ciudad al ruido, ¿no? Como que hace este viaje sonoro sin imagen. Y eso trajo consigo una discusión súper, súper candente dentro del taller respecto al color de la ceguera. ¿No? Porque entonces uno de los participantes dijo, mira, yo esto lo voy a hacer con la pantalla en negro y que solamente se escuche este viaje. Pero la ceguera no es negra, decía otro. Yo veo igual como luces o que cambia así. Entonces no es negra del todo. Bueno, pero yo quiero poner mi ceguera así como. Entonces empezó a haber una discusión respecto al color de la ceguera, ¿no? Y que yo creo que eso es súper interesante porque eh, enfrenta también, ¿no es cierto?, el imaginario totalitario que tenemos desde el mundo visual respecto a la ceguera, ¿no? De decir, mira, no, la ceguera es así. Y no, eso no es así, ¿no? Entonces, al menos se dio esa discusión. Y la exploración sonora también, a través de también la accesibilidad de las mismas cámaras, de escuchar que si hay un pito, quiere decir que está grabando, si son dos, quiere decir que se detuvo, si también fue la posibilidad también de que las personas tuvieran de manera independiente aprender el uso y la accesibilidad de los mismos equipos técnicos, ¿no? Yo creo que eso igual también da una posibilidad a través de lo sonoro. Y siempre Claro, fue. de hecho, como en términos súper concretos, una de las cámaras que escogimos para usar en el taller son cámaras que vienen desde el mundo del sonido, que son grabadoras de sonido que se les han ido poniendo cámara. O sea, como que la marca que desarrolla las grabadoras de sonido han ido desarrollando cámaras que las hacen pensando como en los músicos, ¿cachai? Que lo más importante es que quede bien registrado el sonido, más que la imagen. Entonces nosotros de hecho usábamos ese tipo de cámara, como que pensando que la importancia de lo sonoro, y siempre tuvimos muchos ejercicios sonoros también, y después está como la voz, ¿no? Otro de los recursos que se usaba mucho era la voz en off, que es un recurso muy utilizado en el cine, pero obviamente para las personas con ceguera fue como evidente que eso iban a hacer. Entonces hay muchas narraciones en off en los cortometrajes. Y también tomándole al sonido como, no como un accesorio más dentro del audiovisual, sino que era una capa muy principal, ¿no? Así como lo plantea la Josefa, en el mismo proceso creativo, ¿no? Había una reflexión en torno a lo sonoro muy, muy presente. Así que ahí, no sé, pues si después pueden ver las Sí, y pelis. de hecho un sonidista también nos acompañó en los talleres para niños, un sonidista de cine también nos acompañó, entonces él nos hizo varios ejercicios de sonido propiamente tal. De hecho, me acuerdo mucho de un ejercicio que hizo en una clase porque había que aplaudir cuando uno dejaba de escuchar. Entonces, yo fui de las primeras que aplaudí porque fui la de las primeras que dejó de escuchar y los niños aplaudían como, no sé, muchos segundos después que yo. Entonces ahí uno empieza también a notar como los matices de la percepción de cada uno de nosotros.
Como que también ha sido un taller muchas veces de percepción, más allá de la ceguera. Entonces también uno empieza a decir, hay muchas capas aquí perceptivas. Por eso también esos ejercicios que los invitamos después a revisar en la página web, porque nuestra idea es que se pueden hacer con cualquier persona y son muy sencillos, digamos, pero son muy profundos también, si es que uno quiere como ir entrenando como la creatividad y el hacer, ¿no? Y ahí hay otra mano de María Paz. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ya, Sí. perfecto. Bueno, quería mencionar lo que había mencionado Josefa también al principio, que son los espacios de cine y su accesibilidad, que son, claro, yo me pregunto muchas veces cómo estos consideran la inclusión de las neurodivergencias, hablando de inclusión, y cómo se puede llevar el cine a la sordoceguera. Siento que es un tema que no se ha ampliado, no se ha estudiado mucho. De hecho, solamente conozco una fundación de sordoceguera, Sidedi, está en Santiago. Em, También espacios para entender el cine. Siento que me pareció súper bueno el tema de el taller en el colegio. También quisiera, y estoy hablando como puras cosas que escribí en realidad. Y claro, o sea, más que nada como profundizar también en estos espacios que son poco accesibles, porque comprender también cuando estos espacios de cine, donde, claro, como ir a la Normandía, yo creo que es como un derecho a ir al cine, o el, claro, no sé, el auditorio que se presta para esto, y cómo su accesibilidad es tan limitada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también podemos ir estudiando y creciendo en esto, claro, para lograr la comprensión de cómo existe esta diversidad del cine? No verlo como una opción más, sino como es diverso y podemos también nosotros comprenderlo. Por eso me pareció genial el tema de verlo desde los colegios. Este es un tremendo tema. Bueno, agradecer, que, antes de decir mi respuesta, quiero agradecer al intérprete que está haciendo su mejor esfuerzo interpretando, ¿no es cierto?, conceptos súper específicos. Gracias, Fabricio, ahí por todo el trabajo. Mira, yo te voy a contar que este colectivo Cine para Imaginar, que son nuestros amigos mexicanos, partieron haciendo audiodescripción. Está conformado por personas, ¿no es cierto?, ciegas. Tenemos un amigo ahí que básicamente nace porque querían ver una película de Emiliano Zapata. Y la película estaba audiodescrita por ciegos de España. Entonces la Revolución Mexicana se veía así. Entonces eso les provocó una incomodidad tan grande que dijeron, bueno, no, tenemos que empezar a hacer nosotros la audiodescripción. eh, Desde una cuestión más local, más real, ¿no? Y así funcionó. Y yo pienso que tú das en un tema central, ¿no? Como que al final se piensa la creación en muchas capas y en general el acceso universal no se piensa, así como no se piensa en la rampa, así como no se piensa en la neurodivergencia, ¿no es cierto? Tampoco se piensa, entonces luego se quiere hacer una traducción de una película. Y el cine hoy día, digamos, o sea, no todo, ¿ah? Pero las grandes salas y lo comercial son muchas explosiones, muchas cosas que pasan y no paran de pasar y todo es inmediatez, ¿no? Mm. Entonces, yo pienso que ahí tiene que haber una posibilidad, creo que en la misma creación de esa reflexión, ¿no? De cómo finalmente, para qué cuerpo se está haciendo cine, ¿no? Y cómo pueden acceder a eso. Entonces, claro, hay una restricción muy grande y a las personas les cuesta mucho acceder a las películas, ¿no? Y en general ha sido como este autogestión y organización la que ha empezado como a hacer este trabajo de autodescripción en este caso o interpretación de lengua de señas. Lo que planteas tú respecto a la sordoceguera es un tema transversal, o sea, ahí y hay mucho que reflexionar ahí. Bueno, José Luis Torres en Mm. su película hace ese retrato en ver y escuchar, ¿no? Habla con una mujer que es sordociega respecto a su manera de percibir. Mira, yo estuve en Brasil ahora hace 2 semanas y tuve la suerte de ver una película que se llama No toda historia de amor termina en muerte. Y ojalá que la traigan al festival, a festivales de cine aquí, les vamos a acompañar ahí para postular, así que si alguien nos puede ayudar ahí, sería muy bueno. Porque es una película sobre una mujer sorda, pero no se trata sobre su sordera, ¿sí? Porque esta mujer además es profesora, además es lesbiana y además es afrodescendiente. Pero no es que se junte en esta maqueta de interseccionalidad eso, ¿no? Sino que es el retrato de ese personaje que es, quien es, ¿no? Pero la interpretación de lengua de señas es tan bonita porque, mira, aparece en la pantalla los intérpretes
vestidos con la misma ropa que los actores o actrices, y de lado, no en una caja. Entonces pasa a ser parte de la creación audiovisual de una manera tan hermosa que a ti luego es parte de la película. O sea, no es que tú veas una caja con el intérprete abajo que está interpretando lo que está haciendo ese personaje, sino que la dirección pensó, este equipo de personas sordas y personas oyentes, ¿no es cierto? Pensó en cómo pensar esta película no solo con el subtítulo, porque así no es que se resuelve decir ya, voy a poner subtítulo, entonces puede venir una persona sorda a leer, ¿no? Claro. Aquí hay un reconocimiento y finalmente eso le suma una belleza a la película en distintas capas que a ti dejas de pensar en eso, ¿no? No como un agregado, sino que es parte orgánico de esa creación. Y creo que hace falta un poco como en el mundo audiovisual de la creación eso, ¿no? Y eso tiene que ver con el ocularcentrismo, ¿no? Que todo funciona a través de las imágenes y que más vale una imagen que mil palabras y que el tiempo es oro y que eso es dinero, ¿no? Entonces, mientras no Claro, y logremos... también se cruza, con todo lo que dice el Pato, se cruza además la política pública, que a mí me parece que es súper importante también. Porque, por ejemplo, por varios años en el fondo audiovisual era obligatorio que las películas tuvieran accesibilidad universal. Hoy en día ya no es así. O sea, este año y el año anterior ya no es obligatorio. Y yo siento que la obligatoriedad tiene que ver con la política pública, no porque, quiero obligarte, sino porque hay ciertos mínimos que no se están cumpliendo de manera orgánica y que la política pública sí tiene que reforzar porque son comunidades que tienen menos acceso. Entonces, cuando la política pública es poco consistente en el tiempo, es muy difícil porque, por ejemplo, hay muchas películas con accesibilidad universal. En este, no sé, muchas, no sé, no tengo un número aquí, pero pero por ejemplo los festivales de cine no programan las películas que están ya con accesibilidad. Entonces, falta un ejercicio que, que tiene que ver, yo creo, con la política pública, porque no podemos esperar que sea la voluntad de los ciudadanos, porque eso no va a ocurrir, no Y ocurre. Entonces, pero y cuando es política pública, empieza a generar movimientos. Y por ejemplo, hay también unos cuentos para niños y niñas que también usan la misma técnica que dice el Pato, que el intérprete de lengua y señas no está en un cuadradito, está como parte orgánica de la creación. Entonces también hay otras formas de pensar creativamente la accesibilidad, no como un subtítulo o como desde la propia creación, desde esos materiales. Pero claro, a mí me parece que ya viendo películas con accesibilidad, también hay un problema de dónde están después. Porque, por ejemplo, Onda Media, que es la plataforma del cine nacional, que es gratuito, que todas personas pueden ver, no las ponen ahí. Y es como, a veces son como problemas muy básicos como de gestión, pero también de una mirada política, de una posición de que sí es importante. Y eso a veces no ocurre porque no les es importante. Entonces, es el checklist de la inclusión. Tengamos el intérprete. Si no vienen personas. Pero si no va a haber nadie. Yo lo he escuchado miles de veces, a mí no es cuento. Si no hay personas con ceguera, o sea, con sordera, no tengamos intérprete. Y uno dice, pero es que aquí no se está entendiendo nada, ¿cachai? O sea, la persona sin sordera puede decidir ir o no, pero la con sordera, no. O sea, hay una confusión muy grande también de qué es la accesibilidad. Tiene que estar siempre, no a veces. Entonces, ahí son muchos problemas los que se enfrentan, pero yo creo que también se ha hecho un camino y que hay que seguir en él. Entonces, hay con que también respecto, confiar en que hay un camino que se está haciendo. con respecto a ese camino, y que también me gustaría mencionar que a Pato lo conocí en el curso de formación general, La Ciudad para Todos, el año pasado con Silvia, perdón, con Rebeca Silva. Y bueno, me gustaría saber si ustedes conocen más bien la accesibilidad dentro del cine universitario, de educación superior, porque ya entendemos también que se hacen estas presentaciones y también encuentro que sería un espacio muy bueno para ir entendiendo esto. Yo al menos no podría decir mucho porque yo trabajo en la Facultad de Medicina. Sí, No entendí la pregunta, como que si hay clases de accesibilidad claro, universal en la facultad de cine. Aquí, claro, o sea, hay algún profe sea algún profe de cine por aquí que nos pueda soplar. sí. No sé. Yo tengo la impresión de que no hay.
Ya. Pero puede que hayan algún, como un electivo, quizá. No hay, dice Valentina Jara. Desconozco. Gracias, Valentín. Bueno, Gracias, muchas Valentina. gracias. Si hay algún profe que invite o que haga. Eso. Pasando los avisos. Francisca y Francisca y Valentina. Valentín. Francisca Hola, primero. sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy estudiante de quinto año de la carrera de cine en FCI, y quería compartir igual una como cosa que he estado viendo. Yo, bueno, estoy como en un poco la vereda con como lo que le dicen la discapacidad psíquica mental. Y lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, yo no tengo problemas como de audición, pero sí tengo problemas de procesamiento auditivo. Es decir, como me cuesta de repente entender lo que la gente está diciendo, si hablan muy rápido o no modulan. Eh, y me pasó mucho estando en la carrera que no se ocupan subtítulos para nada, no se enseñan a cómo hacer subtítulos, siendo que igual es parte incluso de cosas que nos piden en el área profesional. Y me pasa que muchas veces como, por ejemplo, bueno, Valentina Jara fue mi compañera también en su momento. Y me pasó que cuando, claro, ella estaba, sí ponían subtítulos en las cosas y luego cuando ella dejó de estar, dejaron de ver subtítulos. Y lo encontré súper injusto porque para mi caso yo no entendía nada o entendía muy difícil las cosas, pero claro, entonces yo, al menos por mi parte, muy con autogestión, estaba armando como una guía para subtitular para estudiantes de la facultad, conjunto como con la coordinadora de la escuela. Pero claro, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo y por qué tiene que ser un estudiante el que debe hacer esas cosas, ¿no? Como, igual es bien, está súper bien, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué no se toman en consideración? ¿Por qué es el estándar que no hayan subtítulos, siendo que incluso muchas personas que no tienen como problema auditivo, como les sirve para concentrarse, de hecho? Entonces, igual como quiero dejar un poco esa reflexión, ¿no? Como de em, cómo estos espacios ayudan como a que el cine en sí también sea más inclusivo y que también nos ayude a mejorar como profesionales en el futuro. Eso, gracias. Y sí, voy a compartir la guía cuando la tenga. Eso. Gracias. Yo creo que la Francisca da en el clavo con el concepto de qué es la accesibilidad universal. Que la accesibilidad universal no es solo para las personas que, no sé, no es solo para las personas ciegas o con baja visión, o no es solo la idea de la accesibilidad universal es justamente eso, que todo cuerpo entre, no solamente el cuerpo que tiene, entre comillas, algo diferente. Entonces, por ejemplo, si pensamos el ejemplo clásico de como una silla que le sirva a todos, sería una silla que tiene como que está pensada, ¿cierto? En distintas alturas. Estas sillas que están en muchas casas de oficina que tienen como distintas alturas, ¿no? Entonces en esa silla se puede sentar una persona más alta, una persona más baja, una persona más grande, una persona, como algo que le sirva a cualquiera. Ese es como el principio de la accesibilidad universal, que nace de hecho del diseño universal. O sea, esa es como la línea de donde viene. Entonces creo que es muy importante pensar eso porque, y cuando el Pato pone ejemplo esa película, es como con el lenguaje pueden más públicos verlo. O sea, esa película no es solo para que lo vean ciegos o sordos, es para que lo vea cualquiera. Entonces cuando empezamos a pensar eso como las cosas que hago es para un cualquiera, se amplía también como se expande y eso es muy rico. Entonces, Ana, la Valentina, y vamos a ir cerrando después. Hola, yo, como Francisca comentó, yo fui estudiante de CGI de la Escuela de Cine. También, como decía Francisca, los subtítulos no eran considerados como de forma obligatoria.
O sea, me apena como saber que me salí, que egresé, no, no se han dejado usar los subtítulos. Eso como que siento que igual es importante porque yo como persona hipocústica siempre he criado con los subtítulos toda la vida. Los subtítulos para mí fueron una puerta para acercarme al cine. Entonces, como también la accesibilidad universal ayuda también a acercar a la persona al cine que de otra forma no se podía prever. Mi pregunta aquí va bien más de un punto de creativo, porque en estos momentos yo estoy haciendo un proyecto teniendo en cuenta la accesibilidad de los subtítulos eh, y de la lengua de señas, porque también, aunque ambas metodologías sirven para personas sordas, no son lo mismo. Entonces, aquí mi pregunta es que ¿cómo coordina esa dialéctica entre el subtítulo y la autodescripción, considerando que por ejemplo, yo estoy en un evento de un estreno de un cortometraje que se hizo pensado la autodescripción con la lengua de señas chilena, argentina y española? Y como que veía esto y como que de modo cineasta, como conciliar la sobreestimulación desde un punto de vista audiovisual. Porque yo, ya como sorda, yo podía decir, ya, subtítulo lengua de señas, que también como un lenguaje muy visual, pero de forma como audiodescripción, ahí como que no tengo mucha experiencia y ahí como que ustedes como han podido abarcar ese desafío de que también da el espacio a la construcción sonora, el tratamiento sonoro, de que la sonoridad hable por sí misma y también considerar la accesibilidad a que se entienda bien la historia en sí misma. Valentina, tu pregunta es espectacular, ¿verdad? Y abre muchas ideas, ¿no? Eh, Pienso primero que siempre está la voluntad de comunicarse, ¿sí? Está la voluntad de comunicarse y eso siempre es un desafío, en todo ámbito, ¿no? Yo en términos de salud, por ejemplo, siempre trato de que las personas que se van a atender al hospital, que tienen ceguera o baja visión, lo primero es que les pregunto si saben lo que está pasando en su ojo, ¿sí? Y tratar de explicarlo de una manera que se comprenda. Y en ese sentido, si es que está, ¿no es cierto?, ese ánimo de comunicar y conversar, siempre está. Yo aprendí lengua de señas básica porque una vez en un festival de arte y discapacidad quise hablar con una artista sorda de una compañía teatral y yo no sabía ni una seña. Y realmente fue una vergüenza para mí porque yo quería conocer de su experiencia y tuve que hablar con ella a través de un intérprete. No pude ni siquiera decirle mi nombre en lengua de señas. Y eso a mí me motivó a luego estudiar, ¿no? Y la lengua de señas en mi vida, igual tengo varias historias como al respecto que me han abierto otras puertas, ¿no? Y otras comunicaciones. Pero pienso que, sobre todo en la audiodescripción, siempre es bueno eh, que en los equipos haya una persona ciega igual, ¿sí? Para poder aterrizar esa audiodescripción. Eh, y ojalá hacerla de manera colectiva. Mira, hace 2 semanas yo estaba en Brasil en un congreso y todas las personas se audiodescribían. Todo el mundo salía al escenario y decía, yo estoy en esta parte del escenario para que me escuchen las personas ciegas, me puedan localizar. Soy una mujer joven de 40, en verdad no, soy más mayor, tengo 50, o no, soy moreno, soy flaco, soy... Y al final yo iba pensando que en la audiodescripción, ¿no es cierto? Igual aparecen temas, ¿no? O fijaciones muy personales, muy internas. Y finalmente también muy normativas, ¿sí? Respecto a los colores, respecto a si soy moreno o cuál es mi color de piel, ¿no? Si soy gordo, soy flaco, si soy alto, soy bajo, si soy viejo, soy joven, ¿no? Te enfrenta, si tú piensas en la descripción, igual te enfrenta
a dónde estás mirando, ¿no? Y yo creo que hacerlo de manera colectiva, ¿no? Aunque sean tiempos difíciles, aunque sean tiempos que planteen, ¿no? Que el dinero, ¿no es cierto?, está por sobre la productividad y que nuestros cuerpos sean medidos por su capacidad de producir, debemos tratar de generar espacios colectivos y que requieren tiempo, diálogo, conversación para al menos hacer esa reflexión. Y no es una sola respuesta, ¿ah? O sea, yo no tengo una respuesta para tus preguntas, pero al menos eso es lo que a mí se me ocurre, o al menos que en la práctica yo he podido como ver como una posibilidad. No sé tú, Josefa, si tenías otra Yo respuesta. creo que, por ejemplo, claro, la audiodescripción tiene como distintas, como, por un lado es una herramienta técnica, ¿cierto? Como lo es un bastón también, que a veces es muy necesario, pero también en este caso puedes llegar a ser, no lo es siempre, pero puede llegar a ser un elemento estético. Entonces, por ejemplo, hubo una obra de teatro que tenía audiodescripción, pero la audiodescripción justamente hacía ese ejercicio de la duda. Entonces la audiodescripción, como decía el pato, yo me describo y digo soy una mujer joven y de repente digo, bueno, en realidad ya no soy una mujer tan joven. Entonces ahí es como, bueno, ya pinta cana, o sea, tan joven no puede ser. Entonces es el ejercicio estético, narrativo de la audiodescripción aparecía como otro elemento, igual como aparecía esa mujer que era la intérprete de lengua de señas en la película o en estos cuentos que yo les narro, aparecen ya no en ese formato, aparece como otra cosa, o sea, y ahí está la posibilidad creativa de quienes estén ahí llevando esos proyectos. Obviamente abrirlos, que siempre en el equipo hay una persona ciega, una persona sorda, cuando se hacen estas como entre comillas traducciones, cuando es una herramienta técnica que también yo creo que es importante. A lo mejor no todas las producciones van a estar pensando en la audiodescripción desde la idea, pero a lo mejor algunas sí, y al final hay muchos directores que se involucran mucho en el momento de la audiodescripción, o directoras. Pero hay otros que, claro, hay otros que desde también el no saber creen que su obra va a ser... También hay una cosa con el ego pues, muy fuerte en las artes. Entonces, como, no, mi obra no vaya a tener un subtítulo que no me guste o qué sé yo. Pero por eso yo creo que si tu trabajo está como más o menos inicial, es un buen momento como para pensar en otras opciones y ver referencias de trabajos que lo han usado. Eso yo creo que siempre es un buen ejercicio. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo porque Fabricio Sí, también está sí, muy cansado de de todas interpretar. maneras. Bueno, a nombre de nuestro festival que lo realizamos en conjunto en las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen, voy a tratar de despedir a la altura de nuestros relatores, Pato, Josefa, que han dado más que una actividad técnica referida a algo audiovisual, han dado mucha esperanza y muchos elementos que son importantes para llenar el alma desde otro punto de vista, así que trataré de estar a la altura. Señalar que nuestro festival ya está en la etapa culmine el 6 de enero en la sala máster de la Universidad de Chile. Será la premiación de las obras en salud que se presentaron en las categorías junior profesionales. Así que además, junto con esa premiación, habrán unos visionados de obras audiovisuales preparadas por estudiantes de la Facultad de Comunicación e Imagen. Habrá un breve conversatorio con ellos. Así que estén atentos a nuestras redes por si quieren participar. Siempre es una instancia muy entretenida. Y bueno, queremos agradecer muy sinceramente también a todos y todas quienes nos acompañaron de hoy, que veo mucha intervención de provincia, incluso de otros países como Perú, España, Argentina. Eh, yo creo que esta alta convocatoria y el clima de escucha que se generó habla que este tipo de espacios son necesarios, ¿verdad? Que este cruce entre lo audiovisual, la salud y la humanidad que vimos hoy sigue convocando y movilizando. A Pato, a Josefa, a Fabricio, gracias por esta masterclass profundamente sensible, honesta, provocadora, que nos invita a mirar y también a mirarnos desde otro lugar, ¿ya? Lo que hoy compartieron no solo entrega algunas herramientas o referencias, sino que deja preguntas que son muy importantes en un proceso educativo. También emociones y resonancias que seguramente seguirán acompañando. Así que
Una vez más, Bueno, agradecidos a todos y todas, y Pato, no sé, Pato y Josefa, si quieren despedirse. sí, sí, mira, lo que pasa es que antes de decir chao, a ver si es que, no sé, por último, antes que todo el mundo se vaya a poder como quizás proyectar un corto, muy corto de 2 minutos de la defensa de la sequera para cerrar. ¿Puede ser? ¿O ya no Sí, pues estamos dale, fuera? si Fabricio puede acompañarme un ratito, dale. 2 minutos no es nada. Ahí va, no sé si se ve, no se ve. Esta dice que inicia ahora. ¿Se ve una máquina braille de escribir? Sí, 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 Bacán, me dicen si se mueve la imagen. ¿Se mueve? se mueve. Septiembre. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Pare! ¡Deténgase! Ahí, un momento. No se mueva. No, no, no. Atento ahí. Espere, yo le aviso. Ahora sí. A la derecha, un poco. Otro poco más. Otro poquito. Eso ahí. Eso, deténgase ahí. Ahora, no, no, perdón. A la izquierda. Eso ahí. Vamos a ver. A la derecha. No, no. A la izquierda. Eso ahí. Ahora, muévase un poco. Despacito, despacito. Dele. Quiebrese. Otro poco más. Quiebrese. Eso ahí, deténgase. Eso, a la derecha. Vamos a la derecha. Otro poco. Dele. Ahí, pare. Ahora, derechito. Dele. Vamos. Eso ahí. Eso, vamos. Dele ahí. No. Pare. No, está mal. Deténgase ahí. No, pare. Yo voy a ayudarlo. A ver, venga. A ver, cuidado. Yo no llego, ¿ah? Ya, porque no me hizo caso cuando yo le estaba diciendo que por dónde tenía que ir. Porque no es como esos ciegos que decías en casa. Venga, para acá. Ahora sí, fuerte. Váyase derechito. Váyase por el medio. Váyase derechito. Váyase por el medio. Váyase derechito. Váyase por el medio. Defensa de la ceguera. Debemos defender la ceguera del divisionismo de las banderas, defenderla de las mayúsculas y de los inviernos, del manoseo de los infiernos. Defendamos la ceguera de la retórica y los aplausos, del adormecimiento, de los halagos y de la engañadora varita de los magos. Defenderla del homicida melancólico, de las arpías que solo buscan acomodo, del insomnio de las autoridades, que hasta el cumplimiento de la ley evaden. Defenderla de los funcionarios de la rutina, de los nacedores de espinas, de esas limonas transitorias que envanecen y enturbian la memoria. Defendámosla de la miseria de los miserables, que buscan que el que no ve, no hable. Defenderla del juego de los suicidas y de las discriminaciones definitivas. Defender la ceguera como un derecho, especialmente de los embaucadores al acecho. Debemos defender la ceguera, poniéndola lejos del azar y la lástima. Rescatarla del óxido y del eufemismo, de la invasión, del ostracismo, del diagnóstico de los graves que dicen saber y no saben. Por la obligación de seguir ciegos, debemos poner la ceguera lejos del alcance hasta de los discapacitados visuales, extraerla pronto de los trastornos de la visión, pero muy especialmente lejos, muy lejos de los no videntes. No haya cosa que la destruya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted Un y abrazo. informar que Gracias. esta sesión fue grabada, así que para que después la podamos ver con más calma. Así que les agradezco a todos y todas. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. Chao, Cariños por chao. Chile.